En el libro a los Hebreos, el capítulo 11, que ya acabamos de leer, pero ahora quisiera concentrar nuestra atención en dos versículos de este pasaje. Uno es el versículo 6 y el otro el 3. Quisiera que lo leyéramos todos unidos en concierto, estos dos versículos. Vamos a leer Hebreos 6 y luego el versículo 13. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Rey y nuestro Padre, venimos hasta este lugar convocados por tu Espíritu Santo para que en la comunión de los santos prorrumpamos en alegrías, alabanzas y aleluyas a tu santo nombre. Hemos sido convocados como pueblo tuyo para proclamar a los cuatro vientos tu gloriosa majestad, que tú eres Dios, que tú vives, que tú sostienes, diriges y gobiernas todo este universo y cada uno de los actos de las criaturas que tú les has dado el ser. Venimos, Señor, porque también hemos sido instados para que en la comunión de los santos proclamemos tu poderoso evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El mundo sepa que hay esperanzas, el mundo sepa que en ti hay salvación por la única fe en nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido reunidos, Señor, porque tú quieres que tu pueblo adquiera conocimiento, que tu pueblo crezca en la fe, que tu pueblo esté habituallado para dar testimonio de su fe. Y por eso estamos aquí, con la actitud de tus hijos. Habla, Señor, que tus siervos escuchan. Dios y Padre nuestro, te rogamos, Señor, entonces, que tu Espíritu Santo nos conduzca a través de tu palabra, a fin de que ésta quede sellada indeleblemente en nuestros corazones, de tal manera que seamos movidos por la exhortación a vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo tu Hijo oramos. Amén. Estamos en el mes de la Reforma. Octubre, 31 de octubre, como lo han marcado los historiadores, 31 de octubre de 1517, con el célebre momento en el cual Martín Lutero clavó en la iglesia de Castillo de Wittenberg las llamadas 95 tesis, donde él se proponía debatir sobre la validez de las llamadas indulgencias. A partir de ahí, en otros lugares de Europa también se hizo extenso este movimiento que hoy se le conoce como movimiento de la Reforma. Dentro de este marco de celebraciones de la Reforma, que año con año el pueblo reformado lleva en todas sus instituciones, estamos nosotros como iglesia celebrando los 450 años de la primera edición del Catecismo de Heidelberg. Enero de 1563 vio la luz este catecismo, cuya confesión puso en peligro la vida de todos aquellos que intervinieron en la formación de este catecismo. Nosotros no podemos llegar a tal ingratitud de olvidar la sangre de estos hombres y los peligros de estos hombres en los que pusieron su vida para poder enseñarnos la verdadera fe que nace solamente de las Escrituras. Estamos llamados también como pueblo del Señor a instruir a nuestros hijos. Como el salmista dice, lo que oímos de nuestros padres, no lo ocultaremos porque se lo enseñaremos a nuestros hijos. Y recomendaremos a nuestros hijos que lo enseñen a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Tenemos entonces una gran responsabilidad como padres,
una gran responsabilidad como iglesia, como padres a nuestros hijos y como iglesia a nuestras nuevas generaciones, nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes y aún nosotros mismos, que somos tan cabezas duras, que tenemos cerebro de teflón, nada se nos pega. Necesitamos tener de vez en cuando estos recordatorios. Hace 8 días hablamos de un gobernante que se preocupó no solamente por inventar nuevos impuestos, para ver de qué manera entonces podemos hacer frente a las supuestas necesidades del Estado. Fue un gobernante que se preocupó también por el bienestar espiritual de su pueblo y que sabía que también era responsable en esa área para con su pueblo, exponiéndose a un emperador acérrimo católico y acérrimo enemigo de los seguidores de la Reforma. Sabiendo que su vida estaba en peligro de ser depuesto incluso de su palatinado, él expuso su vida, expuso su empleo, expuso su posición de aristócrata para que la juventud pudiera tener este catecismo y fuera instruido en los rudimentos de la fe. Ya hablamos, pues, de Federico III, elector del Palatinado, cuya capital era Heidelberg. Él llamó a 2 personajes para que elaboraran este catecismo. Uno de ellos fue Gaspar Olevianus, conocido como el predicador. Su nombre, Gaspar Olevianus, que en alemán se le conoce como von Olewin. Nació el 10 de agosto de 1536 en la ciudad de Trier, en alemán, escribe Trier, pero es más conocido por su nombre francés, Trèbes, que es la ciudad más antigua de Alemania, a orillas del río Mosel, en la región de Renania. Los que les gusta la historia recordarán que Renania estaba ocupada después de la Primera Guerra Mundial. Era un territorio neutral en el cual ninguna fuerza alemana podía acantonarse allí. Hitler caprichosamente dijo, esto es mío, y se posesionó de Renania. Nadie le hizo caso, solo Winston Churchill dijo, aguas, allá viene Hitler. Dijeron, eres un bélico, eres un mal pensado. Y ahí partió para romper la línea Maginot. Y Francia quedó subyugada. Esa es la Renania de la que estamos hablando, del lugar que pertenecía al Palatinado. Trier, o Trèbes, como también se le conoce, fue una ciudad muy importante. Esta ciudad fue establecida por César Augusto allá por el año 15 a.C. Fue el hogar, aunque por breve tiempo, de Atanasio, padre de la iglesia, durante uno de sus exilios en el siglo IV. En la Edad Media fue una ciudad de peregrinación, debido a algunas reliquias que se encontraban allí, entre ellas, supuestamente, la túnica sin costuras de Cristo, la que los soldados romanos se la disputaron al pie de la cruz. La abadía también, según Roma, guardaba el cuerpo del apóstol San Mateo. Entonces esto lo hacía centro de peregrinación. El padre de Gaspar, que es su nombre, Gaspar también es su traducción, en adelante estaremos mencionando Gaspar. Su padre era un hombre importante en la ciudad, miembro del consejo, presidente del gremio de los panaderos y tesorero de la ciudad. Su abuelo también era un hombre muy importante en la ciudad. Así que esta era la cuna de este personaje que intervino aquí, Gaspar o Gaspar Olevianus. Cuando Gaspar tenía 14 años, se trasladó a la ciudad de París
recuerdan que Federico III envió también a sus hijos a París. ¿Por qué? Porque ahí había escuelas reformadas. Entonces, el padre de Gaspar envía también a su hijo a París para estudiar teología en la famosa Universidad de la Sorbona. También estudió Derecho en las universidades de Orleans y Bourges, en París, donde también Calvino estudió jurisprudencia, de manera que los dos eran abogados. Calvino fue abogado y también Gaspar Olevianus. Pero lo más importante de estas escuelas de Orleans, porque también aquí fue tocado Calvino, también aquí fue tocado Gaspar, fue que estuvo en contacto por la influencia de sus maestros con la enseñanza de los reformados hugonotes. Vean ustedes qué carga tenemos como maestros, y no importa dónde estemos, no solo en la escuela dominical de la iglesia. Si somos docentes profesionales, aún ahí debemos de dar testimonio de nuestra fe. Se cree que la educación es laica, no lo es cierto. Se cree que la educación es objetiva, no es cierto. Nos enseñan una religión en las escuelas públicas, nos enseñan una fe en las escuelas privadas. Y nosotros hemos creído que realmente es laica. Bueno, este es un tema que en alguna ocasión tocaremos, pero que lo hemos tocado y retocado en nuestras conferencias de FIDEC, donde se presta también incluso a argumentación y se presta también a debates. Esperamos verlos por ahí, porque esa es la función de FIDEC, hermanos. Entonces vean cómo estos maestros tampoco ocultaron su fe. La semana pasada veíamos en el hogar de nuestro hermano Jaime y de nuestra hermana Yasmín la película de los precursores de la ciencia. Y veíamos cómo estos primeros científicos no ocultaban su fe en su quehacer científico. Nada hay más utópico que la supuesta neutralidad de la ciencia. Pero insisto, en algún otro momento hablaremos de ello desde aquí, aunque ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Pues estos maestros influyeron en Beza, en Calvino y ahora de quien nos ocupamos en Gaspar. Los hugonotes era el nombre dado a los calvinitas franceses por los papistas. Pero las persecuciones obligó a Gaspar a reunirse en secreto, ya que fueron severamente perseguidos por el rey y por la iglesia. La amenaza de la hoguera, la horca y la espada pendía constantemente sobre ellos y sus familias. Sin embargo, no callaban, porque es menester, decían los apóstoles, obedecer a Dios antes que a los hombres. A riesgo de su vida, ellos siguieron confesando a su Señor y Salvador y Rey, nuestro Señor Jesucristo. Gaspar, que también es Gaspar, no solo entró en contacto con ellos, los hugonotes, sino que fue convertido a la fe reformada. Y decir ser convertido a la fe reformada consistía en volver a las Escrituras como absoluto del vivir de la totalidad, válgame la redundancia, la totalidad de nuestras vidas. Ser reformado significaba depender de la sola gracia y confiar en la sola obra meritoria de la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Así que con estos términos, él abrazó la fe reformada. ¿En dónde? En la universidad. Hoy en día es la universidad la que nos aleja de Dios. Además, asistía consistentemente a las reuniones de la iglesia. Resalto e insisto, asistía consistentemente, no cuando quería, cuando podía, el tiempo que te quede libre, si te es posible, ¿no? Como leemos en las Escrituras, Pablo, nuestro Señor Jesucristo, dice, y como era su costumbre, asistió a la sinagoga. Vean, esta es una práctica de los cristianos.
Y por supuesto, pues estas reuniones de las iglesias eran en secreto. Llegamos a julio de 1556, por ahí de sus 20 y tantos años de Gaspar. Él estaba en la universidad en París. Su amigo Ludwig estuvo involucrado en un accidente de canotaje en el río. Gaspar intervino para tratar de salvarlo, pero Ludwig no pudo ser salvado. Y el propio Gaspar casi se ahoga en el intento. Este evento fue un punto de inflexión en la vida de Gaspar, como lo fue para Martín Lutero, cuando cae un rayo cerca de él, queda con vida y le hace pensar que hay un Dios y que podía haber perdido su vida en ese momento. ¿Y qué pasaría si en este momento estuviéramos en la presencia de Dios? ¿Qué le diríamos? Piense. Entonces este fue un punto de inflexión para Gaspar, no solo en más de un sentido. El trauma del evento, en ese trauma del evento, Gaspar prometió al Señor que iba a estudiar la Biblia y se convertiría en un predicador en lugar de un abogado. Abandonó la jurisprudencia. No estamos recomendando que todos los abogados hagan esto, sino que entendamos cuando nuestro llamado es claro. Cuando nuestro llamado es claro, entonces no podemos resistirnos ni debemos resistirnos al Señor. Pero el Señor se lo llamó a usted como maestro, como abogado, como comerciante, como médico, como maestro. Usted tiene que dar testimonio de su fe ahí donde el Señor lo llamó. Ya había para esta época, había sido cautivado con las ideas de la Reforma que soplaban alrededor de la campiña francesa y que habían sido expuestas en los escritos de un francés en el exilio, el cual se le conocía con el nombre de Juan Calvino. La otra forma en que este evento fue un punto de inflexión para Gaspar no era tan evidente, pero influyó en su vida. Como Ludwig, el amigo que había tratado desesperadamente de salvar. Pero resulta que este joven que se ahogó era nada menos que el hijo del elector del Palatinado Federico III, padre que nunca olvidó el acto de este joven valiente, aunque de cualquier manera su hijo murió. Me refiero entonces a este joven valiente, por supuesto que es Gaspar, quien trató de salvar al hijo del elector del Palatinado Federico III. Esto lo tomó muy en cuenta Federico III y vamos a ver de qué manera interviene un poquito adelante. Gaspar siguió estudiando porque sabía que ser predicador no era simplemente agarrar la Biblia y manosearla y entonces ya considerarse cuasi doctor en teología. Siguió estudiando con los grandes de la Reforma. Gaspar Oliviano recibió su doctorado en jurisprudencia el 6 de junio de 1557. Terminaba lo que comenzaba. Calvino terminó sus carreras. Terminaba lo que comenzaba. No como nosotros, no voy a parar a hacer ejercicio. Me duelen las piernas, ya mañana no voy. Y para premiarme, mis tacotes de barbacoa, ¿no? ¡Ay, mi Droga-Cola! Eran consistentes con su fe, hermanos. Inició una carrera y la terminó a los 21 años. Hay quienes todavía deben sus tesis. Yo estoy viendo para otro lado, no estoy viendo ustedes. ¿Sí? Poco después, viajó a través de Suiza, por lo que adquirió el conocimiento de muchos grandes líderes reformados de la talla de Calvino, Bullinger, Bermilli, Beza y Farel, entre otros. Esta fue una época en que Olivianus formó una amistad íntima con Teodoro de Beza, misma que continuó sin interrupción hasta el final de su vida. Mientras que Gaspar seguía trabando amistad con personalidades de la Reforma y adquiriendo conocimientos, oraba al Señor.
Porque no es nada más llegar el costal de conocimientos. Hay que usar esos conocimientos. ¿Para qué sirven? ¿Sí? Entonces, él seguía estudiando, pero al mismo tiempo estaba orando al Señor por un ministerio en donde pudiera aplicar todo lo que estaba aprendiendo acerca de la reforma. Y así nos llegamos al año de 1559. En Ginebra se encontraba Guillermo Farel. Guillermo Farel, que fue el que le dijo a Calvino: perezcas tú y tus estudios, porque Calvino no quería ayudarle a conducir a la iglesia de Ginebra. Este mismo hombre impetuoso, y de la misma manera que se dirigió a Calvino, se dirigió entonces a Gaspar. Y Gaspar le dijo: tienes que volver a Tréveris, que es Tría, lo que acabamos de leer. Tría o Treda. Tienes que volver a Tréveris a fin de que inicies allí el trabajo de traer la fe reformada a tu ciudad natal. Y ahí le estaba martillando con eso. Debes de volver y debes de volver. Así que Gaspar tomó el reto. Llegó a su tierra, a Tréveris, buscó un trabajo como profesor de latín en la universidad de allí. Después de 3 meses de enseñar latín, Olevianus invitó a todos los que venían a oírle a sus cátedras. Los invitó el 10 de agosto, el día de San Lorenzo. ¿Sí recuerdan que celebramos el 10 de agosto? No es mi cumpleaños, por supuesto. Lo dije al principio. El 10 de agosto es el día en que nació Gaspar Olevianus. Entonces, en su cumpleaños, en lugar de ir a celebrarla por allá, en su cumpleaños citó a la gente para hablarles del Evangelio. Lo sorprendente. Y la gente se quedó con la boca así. Cuando ese catedrático de la Universidad de Tréveris habló en alemán nativo. Pues a nosotros no nos sorprende, usted habla en español, aunque la riega mucho, pero por lo menos es en español y se le entiende. No, hermanos. Pero entendamos, ¿qué fue el impacto en esta comunidad de que Gaspar hablara en alemán nativo? En lugar de latín académico, ¿cómo se estilaba por entonces en las ponencias de los eruditos? Era un catedrático de la universidad, por lo tanto él debería de hablar en latín, pero en lugar de hacerlo así, él habló en alemán vernáculo. Esto atrajo más la atención, ya que en esas fechas el pueblo estaba acostumbrado a escuchar las pláticas de sus sacerdotes en latín, aunque ellos no entendían nada. Muchas personas estaban allí, incluso algunas personalidades del ayuntamiento de la ciudad. Su mensaje, en lengua vernácula, causó conmoción. En primer lugar, porque leyó directamente de las Escrituras. Y en segundo, porque les explicaba los pasajes con singular maestría. Nunca antes la ciudad había escuchado algo similar de parte de sus sacerdotes. Pues escuchaban historias así como San Martín de Porres, que hizo pacto con los ratoncitos para que ya no se comieran la comida del monasterio, y les dijo: mire, váyanse al campo, yo todos los días les voy a llevar comidita. O como San Francisco de Asís, que hizo pacto con el lobo y le dijo: hermano lobo, ya no te comas a la gente, mira, yo te voy a ayudar, y cuando te encuentres con los cazadores, cruza las manitas así para que vean que tú eres un lobo cristiano. Esas eran las historias, hermanos. Ahora, hablarles directamente de la Biblia y confrontarlos con su pecado era algo duro, pero al mismo tiempo llevarlos a la única esperanza salvadora, la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto hizo que el ayuntamiento se pusiera nervioso, pero él continuó predicando. Y pronto grandes multitudes acudían a escuchar este predicador inusual. La iglesia en la que se le permitió predicar estaba llena a reventar, como la nuestra, miren.
dos que tres por ahí espacios, pero no, están ocupados por nuestros hermanos, que no están con nosotros, pero en espíritu y alma están ahí. No, las iglesias de estos hombres se llenaban al tope, ¿sí? Hasta el tope. De tal manera que la gente aún se colocaba en las orillas de las ventanas como euticos, en las orillas de las bardas o en cualquier hueco que pudieran encontrar. La ciudad de Trèveris estaba volviendo sus ojos a la reforma. Y ya expliqué hace un momento en qué consistía volver a la reforma. El consejo de la ciudad estaba temeroso, porque sabía que tendría dificultades con las autoridades eclesiásticas. ¡Qué miedo le tenían a los curas! ¿Qué problemas les podría traer esto con el arzobispo Juan? El ayuntamiento no quería problemas con la jerarquía papista, así que a finales de agosto se le ordenó a Olevianus que dejara de predicar. Pero Olevianus ahora estaba convencido de su deber ante Dios y no podía, por su conciencia, guardar silencio. Fue lo mismo que le recomendaron en el Sanedrín. ¿Recuerdan a Pedro y a Juan? Los vamos a soltar, ¿sí? Pero dejen de predicar en el nombre de ese que ustedes llaman Jesús. Y la respuesta de los apóstoles, pues sí, pues tú lo que tú digas, pues tú eres la autoridad, ¿no? Pues, si no me vas a meter a la cárcel, ¿sí? No, su actitud dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que Gaspar siguió estudiando, predicando en cualquiera que lo escuchara y en cualquier lugar. El arzobispo Juan se puso furioso cuando se enteró de la noticia. Todo lleno de amor cristiano y en una lucha en agonía por hacer convertir a los protestantes reformados, reunió a 170 soldados de caballería. ¿Para qué? Para matarlos. Esa era su respuesta, hermanos. La gente trató de impedir que el arzobispo entrara en la ciudad, pero los soldados, con el poder de convencimiento que tenían con sus armas y sus lanzas, pronto se encontraron dentro de la ciudad buscando a los líderes reformados. Los invasores detuvieron al alcalde, detuvieron a Olevianus y a otras 12 personalidades, poniendo un rápido fin a la reforma allí en la ciudad de Trèveris. Esta ciudad se mantendría adicta al papado durante los próximos 200 años. Olevianus permaneció encarcelado en su ciudad hasta que llegó un enviado personal del elector palatino, Federico III de Heidelberg. El enviado trajo con él dos pequeñas cosas: un baúl lleno de dinero, pues se necesitaban más de 3,000 florines para lograr la liberación de Olevianus. Si traes estos 3,000 florines, dijo el arzobispo Juan, a lo mejor te concedo la vida de Olevianus. Junto con ello venía una invitación para Olevianus, para que este joven prisionero fungiera como director e instructor del Sapient College, una escuela cristiana o una universidad cristiana. Pero que a la vez esta escuela procuraría también la formación de los futuros ministros de Heidelberg. Con el dinero y la promesa de que Olevianus saldría de la ciudad y nunca más regresaría a ella, le concedieron su libertad. El arzobispo se puso tan contento de librarse de Gaspar que celebró una misa especial y organizó una procesión para celebrar la salida de este gran hereje. Y así nos encontramos en marzo de 1561. Gaspar Olevianus fue nombrado profesor de dogmática en la Universidad de Heidelberg. Ya con su doctorado en Derecho,
También se doctoró en teología en 1561. Durante un año sirvió como pastor de la iglesia de San Pedro y luego como pastor de la iglesia del Espíritu Santo. Esta iglesia todavía existe en la ciudad de Heidelberg, Alemania. Fíjense, iglesia de San Pedro. ¿Lo han notado? Nosotros los presbiterianos no tenemos una sola iglesia que se llame San Pedro. ¿Por qué, hermanos? Si Pedro también fue apóstol, Pedro también fue discípulo de Cristo. ¿Por qué no tenemos? Y la única que teníamos como presbiterianos, esta era cuando éramos parte de la Nacional, había una iglesia llamada San Pedro y San Pablo, y le quitaron lo de San Pedro, lo mandaron al Vaticano y se quedaron solo con San Pablo. Bueno, hay por allí un dato curioso. Más adelante se mencionarán sus contribuciones al Catecismo de Heidelberg, pero escribió otras obras. Probablemente la más conocida fue su Festergrund, su comentario sobre el credo de los apóstoles de 1567, su tratado sobre el pacto de gracia, su tratado de Substantia Federis, es decir, una fe razonable, en 1585. También redactó un orden eclesiástico para la iglesia del Palatinado. ¿Me están oyendo los que nos deben las tesis? Eran escritores prolíficos. Si usted se muere ahorita, ¿qué le va a dejar a las otras generaciones ahí en su área? Piénselo. ¿Usted de dónde bebió? De los que nos antecedieron. ¿Qué vamos a dejar a las nuevas generaciones? Estos hombres se preocupaban por las nuevas generaciones, así que escribían para ellos. Pero también hizo un tratado sobre la controversia del gobierno eclesiástico erastiano. Este movimiento pugnaba porque hubiera un control gubernamental sobre la iglesia, pero los reformados decían que no, eran dos oficios distintos, deberían de estar separados el oficio del eclesiástico y el oficio de la política, el oficio del gobierno. Cuando el hijo de Frederick III, murió Frederick III, subió su hijo Luis. Su hijo Luis se convirtió en el siguiente elector después de la muerte de su padre Federico III. En este momento, cuando subió Luis al trono, Olevianus fue despedido de su cargo y fue puesto bajo arresto domiciliario. Solo fue liberado de su arresto para ser desterrado del Palatinado junto con otros 600 predicadores y maestros de la verdad del Evangelio. Gaspar se estableció en Herborn, unos 75 kilómetros al norte de Heidelberg, donde comenzó una academia calvinista. Noten, si algo comenzaban los calvinistas era la educación. Siempre se preocuparon por la educación de las nuevas generaciones. No dejaban la educación de sus hijos en cualquier hijo de Pancho Nopales. A los reformados los tenían que educar solamente los reformados, solamente los cristianos. Olevianus nunca más regresó a Heidelberg. Con tan solo 51 años de edad, se encontró con un cuerpo agotado por sus largos trabajos y sus constantes persecuciones, pero todavía alentando aún allí en su lecho a los reunidos alrededor de su cama para que siguieran firmes en su fe, para que sirvieran a la iglesia de Jesucristo y para que se preocuparan por las nuevas generaciones. Y así, el 15 de marzo de 1587, de una manera quieta y reposada, partió con su maestro, quien había sido su único consuelo, tanto en esta vida como en la muerte. El pasaje que leímos dice que conforme a la fe murieron todos estos, la nube de testigos, y la nube de testigos de la Reforma. El salmista, que quisiera llevarlos
a que ustedes lo lean. Salmo 116, versículo 15. Si alguien lo puede leer, por favor. Salmo 116, versículo 15. Dada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Fíjense la carga de este versículo. Estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Si Él los tiene en su memoria, si Él los tiene en su estima, si Dios honra a los que le sirvieron, ¿se acuerdan de la mujer que enjugó los pies de Jesucristo con sus lágrimas y secó los pies de su Señor con sus cabellos? Y que sus discípulos trataron de apartarla y les dijo, déjenla. Lo que esta mujer ha hecho quedará escrito para la posteridad. Y el Espíritu Santo llevó a los escritores para que lo registraran en los evangelios. Y hoy en día todavía leemos ese hecho. Si Dios honra a los que le sirvieron, ¿quiénes somos nosotros para enterrar a sus santos en el abismo del olvido? Hay iglesias donde esto pasa de largo, hermano. Me refiero a nuestras iglesias presbiterianas. No se celebra la reforma, no se tiene en cuenta todos estos hechos de que el Espíritu Santo ha guiado siempre por todas las edades a su iglesia. ¿Cómo nuestros hijos van a honrar a los héroes de la fe si nosotros no se lo enseñamos? Si nosotros no les hablamos de las hazañas de estos hombres. Por eso sus héroes son el Chicharito, aunque venda Coca-Cola. Sus héroes fueron allá en sus tiempos Maradona. Héroes que se desmoronan. Sus héroes son todos esos hombres. Bueno, pues nada más con que lo vean. Al Justin Babas. Ya, con eso. Esos son sus héroes, porque no les damos alternativas, hermanos. Acabamos de escuchar la conferencia sobre Johann Sebastian Bach. Pero nuestros hijos nada más saben escuchar salsa. ¿Qué más? Reggaetón, cumbia, narcocorridos, rock, metálica, porque los papás no le dan las alternativas a los hijos. Entonces vean cuánta responsabilidad tenemos como padres y como iglesia para las nuevas generaciones. ¿Cómo nuestros hijos van a honrar a los héroes de la fe si nosotros mismos no lo honramos? Pero Dios, que sí toma en cuenta a sus hijos, sin duda, como dice Mateo 25, 21, le dijo esto al entrar a su seno a Gasparo Levianos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Usted y yo entraríamos al gozo de nuestro Señor ahora. ¿Qué le vamos a dejar a nuestras nuevas generaciones? Aunque usted no tenga hijos, es responsable por los hijos de la comunidad y tiene que velar por esos hijos de la comunidad. Ahí está nuestro reto, nuestras nuevas generaciones. Y que estemos recordando que estos son actos de Dios. ¿Recuerdan en los jueces? Se levantó una nueva generación que no conocía ni había oído de Jehová y sus portentos y prodigios. Y el pueblo se apartó. ¿Pero qué dice la Escritura? Que Dios le levantó jueces. El pueblo de Israel, cuando se perdió, Dios se quedó quieto. Dios le envió profetas. Así que, hermanos, si nosotros callamos, las piedras hablarán. Pero hay de nosotros si como padres no alimentamos la fe de nuestros hijos. Hay de nosotros si como iglesia no nos preocupamos por el acervo del conocimiento de la fe de nuestras juventudes. Que Dios nos ayude a ser fieles a nuestra fe reformada y a preocuparnos por las nuevas generaciones. Que dejemos a ellos un rico legado
del conocimiento de las Escrituras. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, primeramente llegamos a ti, llenos de gratitud, por haber levantado a estos hombres que ofrendaron su vida en aras de una fe que volviera a las Escrituras, de una fe que volviera a abrazar la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, de una fe guiada por el Espíritu Santo y las Escrituras. No se arredraron ante las amenazas, expusieron su vida, pudiendo haber vivido cómodamente con sus profesiones, las abandonaron porque fue preciso para poder proclamar el Evangelio. Gracias, Señor, por sus vidas. Pero al mismo tiempo queremos llegar ante tu altar avergonzados por nuestra pasividad, por nuestra abulia y desinterés, Señor, en educar a nuestros hijos adecuadamente en la verdadera fe del Evangelio. Perdónanos ese pecado, Señor. Pero te rogamos, Señor, que tú nos muevas desde lo más profundo de nuestro ser, aún del tuétano de nuestros huesos, para que esta pasividad no permanezca más en nuestras vidas, que nos preocupemos por nuestros propios hijos, que nos preocupemos por los hijos de esta comunidad cristiana. Ayúdanos, Señor, a no echar a perder a estos niños, a no echar a perder a estos jóvenes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.